mañana estamos en ampliación de noticias con Patricia. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Raúl, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar la conversación. En general, lo que esta mañana comentaba es que entramos a una nueva etapa, en realidad, que es fundamentalmente la de empezar a entender, descubrir y adecuar una serie de noticias económicas, fundamentalmente, que tienen que ver con las facultades legislativas y que de alguna manera van a configurar mejor todavía el panorama y la actuación de la administración del presente gobierno. Hasta este momento hemos estado un poquito empeñados en solamente discusiones y paradojas y búsquedas de consensos políticos, cuando en realidad una de las lógicas primeras que necesitamos para poder saber hacia dónde vamos y cómo vamos es precisamente el área económica. Estamos con el ministro de la Producción, Bruno Yufra, que va a conversar con nosotros de varios aspectos. Ha estado además participando del lanzamiento de algunas de las medidas tributarias el día de ayer. Nosotros habíamos conversado justamente el día de ayer también con respecto a la pesca ilegal en el litoral marítimo, y la pregunta que surgía inmediatamente es ¿qué hace el Ministerio para combatir la pesca ilegal? Y especialmente esto que de alguna manera constituía una novedad. No estamos hablando de la pequeña pesca, sino fundamentalmente de una pesca pues que tiene volumen y que compromete a embarcaciones, particularmente de China. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl, gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es el cuadro que ha encontrado usted en materia de la pesca ilegal, que de hecho constituye pues un peligro y una complicación? Sí, somos conscientes perfectamente de que existe esta pesca. Lamentablemente, las medidas que se tomaron en el gobierno pasado no contemplaban todos los aspectos tecnológicos que se podían contemplar para poder supervisar y vigilar el tema de las grandes embarcaciones pescando ilegalmente en nuestro mar. Nosotros tenemos dentro de pocas horas una solución contundente a este problema, y es la condicionalidad de dar servicio en puerto a aquellas embarcaciones extranjeras, siempre que nos entreguen su bitácora, que nos entreguen su ruta realizada desde que entraron a las 200 millas, y esto lo vamos a exigir por control satelital, o si es que no tuvieran el dispositivo de control satelital compatible con el instrumental de Produce y de la Marina. O sea, hasta el momento estas medidas no existían. Existían unas medidas tímidas que no se estaban cumpliendo. Eso es lo que existía. ¿Y eso si tú no le pides el control satelital... ¿Hay un interés económico ahí? ¿Qué permisividad es esa? Yo no logro terminar de entender por qué esto no se ha implementado. Puede haber una aspiración a tener más movimiento, si se quiere, en el mantenimiento y dar servicio, y a cambio evitar un control rígido. Pero esas son especulaciones. Lo que importa son las soluciones concretas al problema de cara al futuro. Y lo que nosotros estamos planteando en cuestión de días, simplemente a través de un nuevo decreto supremo, es la exigencia del control satelital a las embarcaciones extranjeras que quieran usar nuestros puertos. Eso lo hace Chile también. Estamos en conversaciones con Ecuador para crear juntos un frente internacional. Personalmente he hablado yo con los encargados del sector pesca en Chile y en Ecuador, su secretario y viceministro respectivamente, para tener una solución contundente en los tres países. Porque si no hacemos una homologación, si se quiere, en los requisitos, nos pueden, como se dice en criollo, sacar la vuelta estas embarcaciones. Entonces estamos creando un frente común en los tres países, y la exigencia del control satelital para las embarcaciones que quieran usar nuestros puertos ya va a ser una realidad. Y si no tienen, porque recién están entrando y no le podemos pedir un control satelital si es que no lo han instalado previamente, nos tienen que dar, desde su país de origen, nos tienen que enviar la bitácora. Todas estas naves tienen algún mecanismo de tracking tecnológico. Entonces, o lo tienen ellos desde la embarcación emitiendo señales que nosotros podemos leer, o lo tienen sus propios países que nos tienen que entregar esas señales. Entonces, por izquierda o por derecha, nosotros tenemos cómo saber cuál ha sido su ruta, cuál ha sido la faena propiamente que tienen, y de esa manera controlar. Esto ayudará mucho también a superar la situación en la que se encuentra la industria conservera. Sí, bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Normalmente estas son pesqueras que vienen a
agarrar la pota como principal recurso. Claro, pero nosotros podríamos ser exportadores de todo eso, ¿no es cierto? Totalmente. La pota no va en conserva, digamos, algunas cosas van en conserva, pero principalmente es el congelado. Y eso es lo que ha venido disminuyendo. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un mejor control en alta mar de lo que hacen estas naves, definitivamente va a impactar en la exportación de lo que podemos hacer nosotros legalmente. Entonces, es un juego que no solamente va a controlar, sino que va a permitir recuperar los niveles que tenemos. Claro, si vienen los barcos chinos a recoger pota ilegalmente, evidentemente que su consumo a nivel de importaciones va a disminuir, por lo tanto nuestras exportaciones también. Bueno, en general, las vinculaciones del Ministerio con la Sociedad Nacional que preside Alfonso Miranda, ¿van bien? Van bastante bien, estamos trabajando de la mano en muchos temas, por ejemplo el tema del atún, que tiene una agenda pendiente inmediata. Nuevamente, eran palancas muy fáciles de accionar que no se habían accionado. Para decirte, por ejemplo, algunos casos. Solo tenemos un muelle donde se puede desembarcar el atún y lamentablemente ese muelle no reúne las condiciones sanitarias para poder hacerlo. Pero por una serie de contratos que la norma exigía con anterioridad, ese es el único muelle donde se podría desembarcar. Nosotros estamos habilitando en este momento 2 muelles más en Paita, habilitándolo sanitariamente y dándole el espacio a SUNAT y aduanas para poder tener el control. Y estamos además permitiendo que las empresas comercializadoras también puedan comprar el atún. Hoy día la ley solamente permitía que las empresas procesadoras compren el atún y no las comercializadoras. Entonces estamos abriendo el mercado, por un lado, y facilitando el desembarco. Recuerda que los atuneros son principalmente barcos ecuatorianos. Ecuador tiene un subsidio al combustible y ese subsidio les permite a ellos tener una faena muy competitiva. Nosotros no tenemos subsidio al combustible y tampoco tenemos las embarcaciones. Lo que sí tenemos es la obligación para ellas, para estas embarcaciones, de desembarcar el 30% de su pesca. Entonces, ellos con subsidios al combustible pescan y nos dejan 30% indirectamente subsidiados, pero por el Ecuador, lo cual es un negocio redondo para nosotros, en la medida que tengan cómo desembarcar. Se estima, Raúl, que hay más o menos 16.000 toneladas de atún que no se pueden desembarcar. Impresionante. Solamente por fallas normativas, solamente por no haber dispuesto la apertura de nuevos puntos de desembarque y que otros puedan comprar. En este momento hay una sola empresa que compra atún en el Perú. Eso es pues descabellado. Tenemos toda una industria conservera que podría recibir esta enorme cantidad de atún pescado, como te digo, en aguas peruanas, pero con naves subsidiadas ecuatorianas, subsidiado el combustible, y podría ser un círculo virtuoso, extraordinario para recuperar la industria conservera en nuestro país, y en eso estamos trabajando también, entre otros problemas, porque no solamente son estos 2 que te he anunciado, hay un problema de carácter conceptual. Ese pescado que se pesca, ese atún que se pesca dentro de las 200 millas, es un producto peruano, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Como está la reglamentación en este momento, lamentablemente, ese atún tiene que ser importado por estas empresas compradoras, porque lo ha pescado una nave ecuatoriana y la factura que emite esa nave ecuatoriana es una factura extranjera, no es un domiciliado. Solamente por no tener la capacidad de interpretar que esa factura, obviamente, es extranjera, pero corresponde a un producto peruano, se tiene que hacer un proceso de importación. Eso tiene un impacto en trámites tremendo, pero lo más importante, hay algunos mercados a los que no les podemos vender beneficiándonos de los TLCs, por ejemplo. Ecuador no tiene TLC con Estados Unidos, nosotros sí lo tenemos. Nosotros podríamos exportar ese atún, si fuera de bandera peruana, libremente con nuestro tratado de libre comercio, pero no lo podemos hacer por este impedimento. ¿Cuál es el requisito? Ya hemos hablado. Vamos a tener que hacer una pausa. Por supuesto. 16. Conversando con el ministro Bruno Yufra. Patricia, tú tenías... Ministro Yufra, ¿cómo el atún pescado en costas peruanas por ecuatorianos no puede pasar por peruano y eso
dificulta la posibilidad de comercializarlo. ¿Cómo lo peruanizamos, ministro? Sí, en este caso lo único que se está buscando hacer es permitir que esa factura que la emite una empresa ecuatoriana o cualquier otra que viene a pescar legalmente con derechos de pesca peruanos, pueda ser admitida como una factura peruana que permita el gasto, ¿no?, y el reconocimiento de esa compra para el gasto en el estado de pérdidas y ganancias de las empresas, y que no haya una objeción. Es simplemente una suerte de exoneración del caso del atún, puntualmente. Una exoneración para el caso del atún. Cada vez que SUNAT vea que esa factura está vinculada a una embarcación ecuatoriana y le han vendido atún, la reconozcan, simplemente. Y te evites todo el proceso que acabamos de señalar, engorroso y absolutamente innecesario para un producto que es netamente peruano. Ahora, tenemos un mar grande, con muchísima riqueza, que debería permitir que distintas embarcaciones y distintos tipos de pesca se produzcan, desde la artesanal, la mediana y la pesca industrial. Absolutamente. Sin embargo, lo que tenemos siempre son unos pleitos y, y además este sistema de franjas que no necesariamente funciona porque el pescado no nada en orden, pues, ¿no? Así es. Se sale de la raya, por decirlo. Eso ya lo hemos corregido y ya hemos prepublicado el decreto que levanta el 011, que era el que seccionaba el mar. Pero lo que tú comentas es muy oportuno, Patricia, en el marco de la segunda temporada de pesca que estamos teniendo, que dicho sea de paso, es una segunda temporada muy saludable, a diferencia de lo que opinan algunos grupos. Lamentablemente hay tantos grupos de interés en el mar que algunos jalan pues para su lado por intereses que no necesariamente están revelados. En este caso, por ejemplo, estamos teniendo nosotros ya capturado 1.020.000 toneladas sobre un total de 2 millones de toneladas que se fijó para la cuota en esta segunda temporada. De ese 1.020.000 hasta la fecha vamos pescando 15,9% de juveniles. ¿Eso qué significa? Significa que de la población total extraída hay 15,9 en tallas menores a los 12 centímetros que se establece. En el modelo para calcular la cuota se estableció, el IMARPE estableció hasta 31% de tolerancia de juveniles. Con respecto a la gran biomasa que nosotros tenemos, eso es algo saludable 100%. Nosotros no estamos pescando, el sector pesquero no está pescando 31%, está pescando la mitad de la tasa. O sea, está respetando perfectamente los límites máximos de tolerancia para mantener la sostenibilidad del recurso. De acuerdo. Eso, digamos, son las novedades. Eso es indiscutible. Eso es absolutamente indiscutible porque responde además al promedio ponderado de todas las medidas de desembarco en todo el litoral. No puede, pregunto por mi ignorancia, ¿no se puede poner una meta de juveniles cero, por ejemplo? Es imposible. Imposible, es imposible ir a pescar y que no hayan juveniles. Eso te van a colar en la masa de todas maneras. Pues al lado, no puedes hacerlo. Lo que estamos nosotros haciendo es, cuando hay una presencia alta de juveniles, inmediatamente cerrar la zona y evitar que se siga pescando. Tenemos varios otros temas y el tiempo nos va ganando, lamentablemente, ministro. De manera breve, explíquenos cómo se ha logrado después de 117 días estos acuerdos con las comunidades indígenas de Saramurillo. Usted ha estado presidiendo la Comisión de Gobierno y efectivamente es un logro del cual tenemos que felicitarnos, pero sobre todo que nos demuestra qué difícil es todavía tratar algunos temas en un país que parece tan cercano y al mismo tiempo tan lejano, ¿no es tan cierto? distante. En algunas zonas la presencia del Estado lamentablemente no ha existido en temas tan básicos como salud, como saneamiento, agua potable y educación. Nosotros hemos tenido efectivamente un desenlace positivo después de haber tenido 117 días de protesta. Hemos logrado conciliar, entender, dialogar, y esa es la actitud de este gobierno, Raúl. El mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido muy claro y la ejecución comandada, digamos, por Fernando Zavala, lo mismo, ¿no? Hay que acercarnos al ciudadano, hay que entender sus necesidades. Sobre todo que no solo es eso, sino también enterarse ustedes de cómo es la dura realidad cotidiana. Si no vas, por más que te la cuenten, no dimensionas la real necesidad, y eso es un poco lo que ha ocurrido en mi caso. Bueno, de todos los puntos en cuestión eran 7, ¿no es cierto? Eran 7 puntos, se había ya resuelto un primer punto, que era tener una empresa
internacional que haga un estudio técnico sobre el oleoducto, pero habían 6 temas restantes que estaban pendientes de definición. Nosotros hemos tenido la suerte de poder entendernos con este grupo de comunidades, de APUS, y hemos logrado un diálogo bastante fructífero con una agenda de compromisos innegables que vamos a tener que ir entregando propiamente, porque de eso se trata, no solamente de firmar actas. ¿En qué actas, lapso, ¿no? más o menos, se supone que podrán Hay una suerte de plan de emergencia que es, digamos, lo impostergable. Yo quiero anunciar que hemos visitado el día lunes, nuevamente hemos ido a Saramurillo con el Premier y hemos regresado con 5 dirigentes nativos que están en este momento trabajando en la misma oficina de Produce, articulando un plan de emergencia multisectorial. Eso es inmediato, digamos, e impostergable. Ese plan de emergencia tiene que ver con alimentación y tiene que ver con salud y tiene que ver con saneamiento. Agua potable, lamentablemente, pues por los derrames no tienen las condiciones adecuadas. Ese plan es inmediato, impostergable, y después viene una agenda de desarrollo nuevamente multisectorial que incluye un desarrollo de alternativas de subsistencia productivas que no estén vinculadas al petróleo, a la actividad, y en ese sentido estamos trabajando desde muchos frentes. El turismo es un frente, por ejemplo. Camu Camu es una alternativa que tienen como producto explotar e integrarse a diferentes cadenas productivas, y hay muchas formas para ayudarlos. Tenemos nosotros muchísimas herramientas que pueden aprender. El asunto es la voluntad política de entenderse, de reconocer que existe un vacío y de que el Estado tiene que acercarse. Dialogando sanamente, no se ha derramado ni una sola gota de sangre en la solución de este conflicto, y eso es algo que hay que destacar, la voluntad de diálogo y de acercamiento al ciudadano que tiene este gobierno. Bueno, el otro tema, que es materia de publicidad hoy día en todos los medios y de comentarios, es el nuevo régimen tributario para las MIPES, que regirá para empresas con ingresos de hasta 6.7 millones. Es un salto importante, al mismo tiempo ambicioso y al mismo tiempo desafiante. Sí, son cerca de 700.000 empresas las que pueden beneficiarse de estas medidas. Lo que se trata, Raúl, al final es tener una nueva herramienta, no es la única, pero es una nueva herramienta que permita y facilite el proceso de formalización en nuestro país. Como sabes, nuestras tasas de informalidad tributaria y laboral son muy altas, y tenemos que tener una respuesta frontal a ese problema en el marco de los compromisos y objetivos de reducción de la informalidad que tiene este gobierno. Entonces, en ese sentido, el nuevo régimen tributario para las MIPES, que tiene un impuesto a la renta escalonado, empezando en 10%, que es muy sencillo, que implica simplemente ingresos menos egresos, si sacas tu utilidad, no entra una complicación contable en libros, va a permitir que buena parte de los que hoy día viven en la informalidad entiendan la facilidad de ser formal. Lo que se quiere aquí es bajar la valla. Queremos que las empresas, los emprendedores, vean la formalidad como una alternativa de desarrollo importante para sus negocios. Recuerda que el informal, si accede al crédito, en realidad está accediendo a la usura. Tiene tasas altísimas de financiamiento, y ese es el gran problema de la pequeña empresa en nuestro país, la falta de acceso al crédito. Con crédito, la palanca en el crecimiento es tremenda. Si eres formal, puedes acceder al crédito. Lo que estamos haciendo aquí, algunos están interpretando estas medidas como una reestructuración del parque formal. A nosotros no nos desvela esa estructura que ya está en el mundo de la formalidad, nos desvela el mundo informal. ¿Qué hacemos para atraer a estos emprendedores a la formalidad? Entendiendo la informalidad no como ilegalidad. Son actividades legales que incumplen los requisitos, digamos, que se tienen que tener para el mundo formal. Son producto de una sobreregulación que no atendía a la propia realidad. Exactamente, ¿no? Cuando regulas desde el escritorio, sin ver en tierra qué es lo que pasa con una pequeña empresa, terminas teniendo estos resultados. Nosotros conocemos el sector empresarial, conocemos la realidad de la pequeña empresa, conocemos las limitaciones que tiene y cuáles son los grandes vacíos. Por lo tanto, sabemos cómo traerlos y acortar esas diferencias. Si nosotros logramos introducir estas empresas al mundo formal, vamos a tener una revolución de desarrollo empresarial en base al crédito.
Hay un último detalle que quisiera que nos contara, que es este portal Dime tu Traba. Está caminando muy bien. Parece que ha creado una gestión interesantísima. Lo que yo sé. Se puede expandir a todos los sectores. Eso Sí. me parece estupendo. ¿no? Me encantaría saber, preguntarle al ministro cómo van a hacer para atender tanto Bueno, Dime tu Traba. Bueno, para que tengas Yo ya una tengo idea... como 10 y todavía no he entrado. Pero tienes que entrar, pues Patricia, no seas floja. No Tienes se que floja, estoy entrar esperando que se y reportar. congestione. No, el portal no se congestiona. Cada vez que entres va a estar el portal ahí para ser usado y permitir el contacto. De hecho, estamos incluso lanzando una próxima campaña para que la gente se anime a reportar esto. La buena noticia es que hemos ya, con un gran volumen de ciudadanos y emprendedores utilizando Dime tu Traba, hemos recogido ya más de 5.000 registros, y esos 5.000 registros evidentemente tienen repeticiones. La buena noticia es que ya hemos empezado a darle solución con los paquetes simplificadores, con estas medidas que se están tomando para aliviar, si se quiere, la carga normativa, la regulación. ¿Y cuáles son excesiva, los más poderosos, las más poderosas licencias de funcionamiento? trabas? Las trabas asociadas a municipalidades es el número 1. Y ahí la incidencia es dramática. Cerca del 35% de las trabas que hemos recibido tienen que ver con las licencias de funcionamiento y todo este árbol normativo de requisitos que te ponen, lamentablemente, en las municipalidades, pero que ya hoy está cambiando con la nueva ley de procedimientos administrativos. Estamos homogeneizando procedimientos, vamos hacia un TUPA único, de tal manera que la cosa sea sencilla, fácil y, lo más importante, no arbitraria. Porque cuando caemos en la materialidad del funcionario municipal que te pide ABC requisitos en su TUPA, ahí es donde entra este remolino, digamos, para los emprendedores que los vuelve locos y los ahoga, ¿no? Alguien me mencionaba el otro día que tiene que postular a un trabajo en el Estado y le piden libreta militar. Imagínate. Yo no sé ni siquiera si algún... Bueno, ahí se tiene ¿qué que entrar fue a Dime tu Traba. Por Ahí se tiene que entrar a Dime tu Traba de forma libreta inmediata. militar. Muy interesante. Aquí me dicta que quizá el tema sea mide tu merme. Me parece notable. Bueno, muchas gracias, ministro, la verdad. Me parece muy interesante esta conversación, como ya lo mencionaba al ingreso, porque entramos a un terreno mucho más pragmático y directo y nos dejamos de las disputas políticas. Ya suficiente. Y del panetón y discusiones, de la canasta, efectivamente. Aquí Estuvo nosotros bueno, ¿no? estamos trabajando 24/7 con lluvia y sol para darle soluciones concretas a las grandes necesidades del país, y ese es nuestro compromiso. Nosotros hemos estado promocionando una cena navideña con pescadito, ¿no? Bueno, claro, no es una mala idea, definitivamente tenemos muchísimas recetas que pueden acompañar la cena navideña, y quiero aprovechar este espacio para desearle feliz Navidad a todos los oyentes y en especial a nuestros amigos pescadores, los pescadores artesanales, que son los protagonistas de la pesca en nuestro país. Que algunos pasan su Navidad en alta mar. Yo voy a proponer un pasan. plato que sea un bonito relleno. Ay, qué rico. Relleno de calamar, relleno Claro, de conchas, con una serie de relleno de mariscos. mariscos. Perfecto. Entonces, Le sacamos la vuelta al pavo, todos. El bonito, que ya es bonito, se va a convertir en algo precioso. Más bello. Qué bonito. Nos Bueno, gustó, muy Raúl, nos bien. gustó la receta. 8:32, muchas gracias, ministro, y suerte en el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes.